Ok, este video, que creo que sería el último en el tema de producción y costos, vamos a abordar los costos en el largo plazo. Ok, entonces recordemos que el largo plazo es un periodo de tiempo en el cual la empresa puede variar absolutamente todos sus factores de producción. O sea, no existen factores de producción fijos, sino que todos son variables. Por ende, pues va a tener costos variables nada más. O sea, sus costos totales van a ser iguales a sus costos variables. No van a existir los costos fijos, ¿verdad? Porque no hay factores fijos. Todos son variables. Ok, entonces la función de producción, el comportamiento de los costos a largo plazo, pues depende de la función de producción de la empresa, ¿verdad? Ya sabemos que la función de producción es, pues, es la relación que existe entre la máxima nivel de producción que se puede lograr y las diferentes cantidades de factores que utilice. Pues en este caso todos son variables, ¿verdad? En este caso pues vamos a poner el capital y el trabajo, pero todos pueden variar, ¿verdad? Ok, entonces veamos este caso que está por acá. Vamos a ver, esta tabla lo que presenta es la función de producción de una empresa, pero con diferentes tamaños de planta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tal vez hagámoslo un poquito más grande para ver el cuadrito, que en este momento es lo que nos interesa. Ok, estas son las diferentes cantidades de trabajo que puede ir teniendo la empresa. Puede tener un trabajador, dos trabajadores, 3, 4, 5. Ahí podría seguir. Entonces vamos a suponer que, pues, como habíamos visto en el video anterior, bueno, que X cantidad de tamaño de planta, que en ese caso suponía que era que tenía nada más una máquina de coser, pues nos generaba esta función de producción de corto plazo, ¿verdad? Que si contrataba a un trabajador generaba 4 suéteres por día, si tenía 2 trabajadores generaba 10 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, pues esta era la razón de producción que había entre cantidad de trabajo y cantidad de producción, dado que se tenía solo una máquina de coser. ¿Ok? En este caso una máquina tejedora, una. Ok, pero resulta que en el largo plazo ya las máquinas tejedoras no son fijas, yo las puedo variar, ¿verdad? Es un periodo suficientemente largo de tiempo para yo poder variar cualquier factor. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de tener una máquina tuviera 2? Y sigo contratando estas mismas cantidades de trabajadores. Bueno, resulta que con 2 tejedoras, con un trabajador, ya no logro 4, sino que logro 10 suéteres por día. Cuando tengo 2 trabajadores ya no logro 10, sino que logro 15 suéteres, porque tengo 2 tejedoras en lugar de una, y así sucesivamente. Entonces observen cómo la producción es cada vez mayor conforme voy aumentando la cantidad de trabajadores, igual que en la planta 1, ¿verdad? La producción era cada vez mayor, pero está a niveles más altos, ¿verdad? A niveles más altos que cuando solo tenía una máquina tejedora, ¿verdad? Pero tiene el mismo comportamiento, es cada vez mayor, ¿verdad? Ok, si tuviera una planta ya con 3 máquinas tejedoras, pues encontramos más o menos el mismo patrón. Resulta que la primera unidad de trabajo me genera 13 suéteres al día. Con la planta 2, que era con 2 tejedoras, solo lograba 10, y con solo una tejedora lograba 4. Entonces ven que todavía es mayor. Y así, conforme voy incrementando la cantidad de trabajadores, pues voy viendo que la cantidad de suéteres diarios es mayor que en el caso de tener menos tejedoras, como en el caso de tener 2 o tener una. Entonces vean cómo, si me muevo hacia la derecha, la producción es cada vez mayor para la misma cantidad de trabajadores. Y para una planta cualquiera, si me muevo hacia abajo, también la producción es cada vez mayor cuando aumento la cantidad de trabajadores. Ok, entonces observemos por ejemplo en este caso, agarremos la planta 2 en este caso. Observen que cuando produzco las primeras unidades, pues, o más bien cuando contrato el primer trabajador me genera 10 unidades, pero cuando contrato el segundo me genera 5 más. O sea, me incrementó la producción en 5. El primer trabajador me la incrementó en 10, el siguiente me la incrementó en 5. El siguiente me la incrementa en 3, el siguiente en 2 y el siguiente en 1. Solo como la producción va también creciendo cada vez menos. O sea, también aquí observamos rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Igual que los observábamos cuando vimos que tenía una sola tejedora y empezaba a aumentar la cantidad de trabajadores, también había rendimientos marginales decrecientes en la producción. Pero ahora movámonos más bien horizontalmente, es decir, suponer que la cantidad de trabajadores es fija, ¿verdad? Entonces pensar que ahora el factor fijo es el trabajo y el factor variable es la cantidad de tejedoras. Observen que con 3 trabajadores yo logro y una tejedora logro 13 unidades, pero si incremento las tejedoras en una unidad, ¿verdad? Varío este factor, una tejedora más, y mantengo los mismos trabajadores,
la producción se me incrementa en cuánto, en 5, pasa de 13 a 18. Si incremento una tejedora más, teniendo los mismos 3 trabajadores, paso de 18 a 22, o sea, se me incrementa en 4. Y si incremento una tejedora más de 13 a 4, pues la producción también se me incrementa, pero ahora se me incrementa solo en 2, de 22 a 24. Entonces observen cómo, viéndolo de esta forma, también tenemos rendimientos marginales decrecientes. Porque en este caso ahora, al ir incrementando la cantidad de tejedoras, dada una cantidad fija de trabajadores, también la producción crece, pero crece cada vez menos, ¿verdad? Entonces observen cómo pues, la ley de rendimientos marginales decrecientes igual se sigue manifestando, tanto si el factor variable es el trabajo, como si el factor variable es las máquinas tejedoras, ¿verdad? Eso es un resultado interesante al analizar la situación a largo plazo. Ahora ven que los rendimientos marginales decrecientes no desaparecen, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, entonces el producto marginal del capital, pues aquí vamos a tener el producto marginal del capital y el producto marginal del trabajo, porque los dos factores se pueden variar. Bueno, ya el producto marginal del trabajo lo vimos para el caso de una tejedora, igual lo podemos ver para el caso de 2 o 3 o 4 que tenemos en esos datos. Pero también podemos ver el producto marginal del capital, que es ver cómo se incrementa el producto conforme incremento el capital, en este caso las tejedoras, manteniendo fijo al trabajo. Entonces el producto marginal del capital es el aumento de la producción como consecuencia del incremento en una unidad en la cantidad de capital empleado, son las tejedoras, manteniendo constante la cantidad de trabajo empleado, como el ejemplo que vimos de que lo manteníamos fijo en 3. ¿Okay? Entonces vean que la función de producción de la empresa presenta rendimientos marginales decrecientes del trabajo para una planta determinada, así como también presenta rendimientos marginales decrecientes para una cantidad de trabajo y varía más bien la cantidad de tejedoras, ¿okay? De máquinas tejedoras. Entonces eso es pues lo mismo que les decía antes. Entonces, ¿qué pasa? Que para cada planta el producto marginal de trabajo es decreciente, da lugar a un conjunto de curvas de costos de corto plazo que tienen forma de U para el costo marginal, el costo variable medio y el costo total medio, o sea, las curvas que vimos antes, ¿verdad? Cuando vimos el corto plazo, ¿verdad? Vimos las diferentes curvas de costo marginal que tenían formas de U todas, las de marginal y los medios. Ok, eso pues es básicamente lo mismo que estamos diciendo acá. Ok, entonces el costo medio de generar una producción determinada varía y depende de la planta, ¿verdad? O sea, depende de la cantidad de máquinas tejedoras que tengamos en este caso, como lo acabamos de ver en el ejemplo numérico que vimos antes. ¿Ok? Entonces, entre más grande es la planta, mayor es la producción, a la que el costo total medio está a un nivel mínimo. ¿Ok? Esta es una relación importante. O sea, el costo, recuerden que las curvas de costo total medio pues tienen forma de U, o sea, tienen una parte, algún valor de la producción donde son mínimos, o sea, alcanza su mínimo. Pues resulta que entre más grande es la planta, mayor es la producción a la que se alcanza ese mínimo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver si aquí en las cifras se refleja. ¿Ok? Ah, no, es que aquí no tenemos los costos totales medios, aquí nada más tenemos los niveles de producción, que ahí no se va a reflejar eso. Habría que hacer las respectivas curvas de costo total medio, viendo pues cuánto sería lo que se incurre. ¿Ok? Muy bien, pero por ahora vamos a creer ese postulado, ¿verdad? Entre más grande es la planta, mayor es la producción a la que el costo total medio tiene su nivel mínimo, ¿verdad? Porque la idea es que yo puedo dibujar varias curvas de costo total medio dependiendo de la cantidad de máquinas tejedoras que tengan, ¿verdad? O sea, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que antes dibujamos las curvas de costo total medio y costo variable medio y las demás para este nivel de planta, ¿verdad? También lo podría dibujar para esta. El asunto es que el costo total medio mínimo va a estar en un nivel de producción más grande en esta planta que en esta otra. O sea, va a estar más a la derecha el mínimo del costo total medio, y este a su vez más a la derecha todavía, un nivel de producción más grande va a estar el mínimo del costo total medio cuando maneje una planta con 3 máquinas tejedoras. Eso es lo que quiere decir más o menos eso que está ahí. Entonces la empresa pues tiene 4 opciones diferentes de plantas, una en la que tiene solo una máquina tejedora, otra en la que tiene 2, 3 o 4. Cada planta pues consta con su curva de costo total medio de corto plazo. Entonces las empresas pueden comparar el costo total medio de cada producción con diferentes plantas. Ok, esto es más o menos lo que se quería decir, este gráfico que estamos viendo acá. Digamos que esta es la curva de costo total medio que vimos antes, ¿verdad? Que dibujamos antes cuando hablábamos en el corto plazo. Tiene su mínimo en este nivel de producción. Ok, pero resulta que cuando metemos una máquina tejedora podemos calcular otra vez su costo total medio y se nos genera esta curva verde que está acá.
observen que su mínimo está todavía en un nivel de producción más a la derecha que en la anterior, en la que teníamos solo una máquina tejedora, que es esta celeste. Y cuando ya tenemos 3 máquinas tejedoras, sería esta curva que está aquí color morado. Su mínimo todavía va a estar en un nivel de producción más alto que las anteriores. Y cuando tengo 4 máquinas tejedoras, tengo esta nueva curva de costo total medio con su mínimo todavía más a la derecha que las anteriores. Eso es lo que quería decir con este asunto de que entre mayor la capacidad de planta, más hacia la derecha va a estar el mínimo costo total medio. ¿Ok? Por ahora esto es simplemente de entender, ¿verdad? Que funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que cada una de estas curvas son curvas de costo total medio en el corto plazo, ¿verdad? Suponiendo que para cada una de ellas el nivel de planta es el mismo. Aquí con solo una tejedora, aquí con 2 tejedoras, aquí con 3, etc. Pero nos interesa la curva de costo total medio en el largo plazo. ¿Cómo sería? ¿Cómo dibujo la curva de costo total medio a largo plazo? Bueno, a partir de las curvas de costo total medio a corto plazo que tengo acá. Así es como se dibuja. Pues, la curva de costo total medio en el largo plazo está conformada por el costo total medio más bajo a cada nivel de producción. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo sería que se dibuja la curva de costo total medio. Bueno, pues vamos a buscar para cada nivel de producción cuál es el nivel de costo total más bajo. Entonces, por ejemplo, cuando produzco 5, ¿cuál es el costo total medio más bajo? Bueno, pues esta curva celeste, que es la que va más por debajo. Igual si me encuentro por acá, no sé, en producción 7, seguiría siendo esta misma. Entonces la curva de costo total medio vendría por acá. Pero cuando ya llego a este nivel de producción, a partir de acá, la curva que lleva el costo total medio más bajo es esta otra. Entonces, esta ya pasaría a formar parte de la curva de costo total medio de largo plazo. Este pedacito que está acá, que es cuando estaba por debajo. De esta otra curva, este otro pedacito que está acá, de la curva morada, este sería la que pasa a conformar parte de la curva de costo total medio a largo plazo, porque es la que va más por debajo, y al final, para niveles de producción más altos, pues esta sería la que conformaría la curva de costo total medio a largo plazo. Entonces uno podría pensar que la curva total medio a largo plazo está conformada por esto, hasta acá, después se viene por acá, luego por acá, y después por acá. Esa sería la curva de costo total medio a largo plazo. Porque obviamente, en el largo plazo, ¿cuál es el costo total medio que se quiera tener? El mínimo. Lo que cueste menos por unidad, ese va a ser, pues, obviamente el tamaño de planta que uno quiera. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si la empresa, digamos, qué sé yo, este valor fuera, no sé, bueno, digamos que fuera el 10. Si la empresa produce menos de 10, ¿cuántas máquinas va a tener? Obviamente solo una, porque es el costo medio más bajo. No va a tener 2, porque sería esto y tendría un costo medio más alto que teniendo solo una. Pero cuando ya empieza a producir a partir de 10, obviamente lo que va a preferir tener son 2 máquinas, porque si tuviera 3, pues por lo menos aquí enfrentaría costos medios más altos, en esta otra también, y en esta otra también, o sea, sería la verde, que es la que lleva. Entonces, entre este valor de 10 y digamos este otro valor, no sé cuánto será, pero digámosle que sea 17, ella va a preferir producir con 2 máquinas tejedoras, que es donde tiene el costo total medio más bajo. A partir de ahí va a preferir producir con 3 máquinas tejedoras, porque es el costo total medio más alto hasta llegar a este nivel, no sé, digámosle que sea 24. Y a partir de 24 va a decidir producir más bien con 4 máquinas tejedoras, porque es donde tiene el costo total medio más bajo. Eso es lo que quiere decir que la curva de costo total medio a largo plazo va a estar conformada por los mínimos o los mínimos costos totales medios de corto plazo para cada nivel de producción, ¿verdad? Ok. Imagine que la empresa quiere producir 13 suéteres diarios. Entonces vámonos acá. La pregunta es, bueno, ¿con cuántas máquinas tejedoras va a producir? ¿Producirá con estas? En el cual el costo por unidad es 6.80 por cada suéter. ¿Producirá en esta? Digamos, pensemos primero, porque aquí se tocan precisamente con la moradita esta, en el cual el costo por unidad es $7.69 por suéter, o en el azul, que también es $7.69 por suéter. Es decir, podría producir o con una máquina o con esta morada que corresponde a 3 máquinas. O preferirá producir con 4 máquinas, donde el costo por unidad es 9.50. Bueno, pues creo que es obvio que va a preferir producir en la que el costo por unidad sea más bajo. Exactamente utilizando esta verde, que es en la que tiene 2 máquinas. ¿Ok? Eso es un poco la idea de cómo se construye la curva de costo total medio a largo plazo, ¿verdad?
Ok, bueno, aquí pues es básicamente la misma explicación que acabo de hacer, ¿verdad? Que por qué termina seleccionando. Y aquí pues también explicando esto, y finalmente pues se queda que si quiere producir 13 suéter, pues lo que debe hacer es tener 2 máquinas tejedoras, porque el costo total medio es más bajo, ¿verdad? Ok, entonces la curva de costo medio en el largo plazo es la relación que existe entre el costo total medio más bajo alcanzable y la producción, cuando tanto la planta como el trabajo varían, ¿verdad? Aquí podemos variar la planta y el trabajo. La curva de costo medio en el largo plazo es una curva de planeación que indica a la empresa cuál es la planta que minimiza el costo de generar un rango de producción determinado, los rangos que acabamos de ver. Y una vez que la empresa ha elegido su planta, incurre en los costos que corresponden a la curva de costo total medio de dicha planta. O sea, una vez que seleccionó eso, pues ya sabe que pues, va a ser su situación en el corto plazo, ¿verdad? Ese tamaño de planta que escogió, ¿verdad? Ok, aquí vemos como una especie de dibujo de la curva de costo total medio a largo plazo, que sería lo que está un poco más oscuro aquí en azul, ¿verdad? Vendría por acá, después vendría por acá y por acá, ¿verdad? Que son los, para cada nivel de producción, los mínimos costos medios de corto plazo. Ok, a partir de ahí pues es que se definen estos conceptos de economías y deseconomías a escala, ¿verdad? Que son muchas veces muy utilizados. ¿Qué son las economías de escala? Pues son atributos de la tecnología de la empresa que provocan una disminución en el costo medio de largo plazo a medida que aumenta la producción. ¿Y qué son las deseconomías de escala? Son atributos de la tecnología de la empresa que conducen a un aumento en los costos medios de largo plazo a la medida que la producción se incrementa. Y los constantes son atributos de la tecnología de la empresa que mantienen un costo medio constante a medida que la producción se incrementa. Ok, si nos volvemos acá, observen que pues más o menos al final pues la curva de costo medio a largo plazo también tiene forma de U. Es decir, primero va disminuyendo en estos niveles de producción, ¿verdad? Hasta que llega acá, a este nivel supongamos de 15, que sería donde es más baja, y después empieza a subir. Entonces en este tramo de producciones, en el cual el costo medio de largo plazo está disminuyendo, es donde decimos que tenemos economías de escala, es decir, conforme producimos más, los costos por unidad son cada vez menores. Aquí hay economías de escala en este tramo, desde producir 0 hasta producir 15, tenemos economías de escala, ¿verdad? O sea, entre más produzco, cada vez me cuesta menos cada unidad producida. Pero a partir de 15, si produzco niveles de producción mayores de 15, más bien enfrento las deseconomías a escala. Es decir, que conforme más produzco, cada unidad en promedio me cuesta más, ¿verdad? Entonces, pues, es la parte creciente de la curva de largo plazo. Si fuera constante esta curva, pues hablaríamos de unas economías de escala constante, ¿verdad? En este caso, entonces, economías de escala y deseconomías de escala para la parte creciente. Es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Muy bien, esos son muy conceptual. Bueno, aquí está pues esa ilustración, aquí están las economías de escala en este nivel de entre 0 y 15 y las deseconomías de escala para niveles de producción mayores a 15. ¿Ok? Muy bien, la escala de eficiencia mínima, una empresa experimenta economías de escala hasta cierto nivel de producción. Más allá de ese nivel de producción empieza a generar rendimientos a escala constantes o deseconomías de escala, exactamente como lo acabamos de ver. La escala eficiente mínima es la cantidad más pequeña de producción a la que el costo medio de largo plazo alcanza su nivel más bajo. Es precisamente la curva de costo medio de largo plazo. Si la curva de costo medio de largo plazo tiene forma de U, como lo acabamos de ver, el punto mínimo identifica cuál es el nivel de producción que genera la escala eficiente mínima, ¿verdad? Ese mínimo de la curva de costo medio es la escala eficiente mínima. Muy bien, eso es entonces los costos, cómo funcionan en el largo plazo. Aquí terminaríamos pues el tema de producción y costos. Recuerden que lo que andamos tratando de responder con estos temas de costos y producción es cómo la empresa decide qué cantidad producir, y eso todavía no lo hemos visto. Apenas hemos visto cómo se comporta su producción en el corto y el largo plazo y cómo se comportan sus costos en el corto y el largo plazo. Pero no hemos dicho todavía, bueno, pero cuál es el nivel de producción que va a decidir la empresa. Pues ahí todavía falta meter a un participante muy importante, que es precisamente el precio al que le van a comprar el producto. Digámosle el lado de la demanda, o el lado del mercado. El mercado le dicta, este es el precio al que le vamos a comprar el producto, ahora sí decida qué cantidad va a producir. Entonces, basado en estos posibilidades tecnológicas de producir y los costos que enfrenta, pues va a decidir cuál, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de competencia perfecta. Entonces por acá terminamos producción y costos. En el siguiente video vamos a hablar ya de competencia perfecta y cómo es finalmente que decide una empresa qué nivel de producción generar, ¿verdad?
Ok, aquí paramos. Espero que hayan entendido. Muchísimas gracias.